Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Por estos días todos hablan de la guerra. La guerra es una mala palabra. Está asociada a la muerte, a la destrucción, al llanto. Las motivaciones para ir al combate, sea de una guerra de grandes proporciones o de un conflicto independiente, pueden ser varias. Ideal, credo, obediencia, temor, contagio. En todo caso, en la guerra aflora lo mejor y lo peor del hombre. Hace casi 61 años, un contingente de cubanos, en su casi mayoría jóvenes, se enroló en una expedición cuyo objetivo era extirpar de Cuba el comunismo. El plan de la invasión no se cumplió y esta fracasó. ¿Hasta qué punto la vida espiritual de esos integrantes de la Brigada 2506 que pelearon en las arenas de Playa Girón cambió después del 17 de abril de 1961? Diario Las Américas ha realizado una serie documental de título Testamento en homenaje a esos integrantes de la Brigada 2506. En el día de hoy me acompaña su director, Lieter Ledesma. Lieter, bienvenido a Comentando. Un gusto tenerte en el programa. Gracias, para mí estar aquí contigo, de verdad. En Cuba fuiste un artista conocido en la televisión, el cine, el teatro. Acá en Miami también has pasado por la televisión. Recientemente creo que te incorporaste a una obra en el Trail. En el Teatro Trail. Sí, creo que es Burundanga. Burundanga. ¿Cómo le va a Burundanga? Le va muy bien. ¿Es cierto que está teatro lleno? Está teatro lleno. Tenemos en Burundanga digamos que un gran reto, porque estamos en horarios no habituales del teatro. Estamos los jueves a las 8:30 de la noche y los sábados en una segunda función a las 10:30 de la noche. No hay cultura de ir los jueves al teatro en Miami, porque hay que trabajar el viernes, y los sábados a las 10:30 también es un horario poco habitual, pero nos va muy bien. Hace años, jamás, creo que 5 años que estás con Diario Las Américas como presentador de noticias. Así es. Pero ahora te estrenas con todas las de la ley como director de un documental. Sí. Yo había tenido mis incursiones detrás de cámara, pero no con este crédito de director absoluto de un proyecto. ¿Cómo fue eso? Bueno, al cumplirse 60 años del aniversario de la invasión a Bahía de Cochinos, Diario Las Américas decide hacer una revista homenaje a la fecha. Ya. Y se me ocurrió la idea de llevarlo a un documental. Entonces hablé con su directora, Iliana Labastida, quien tuvo a bien aceptar esta observación, esta inquietud, y le dije, es necesario que estos hombres, que ya muchos son octogenarios, dejen un legado a modo de testamento sobre sus historias de vida y sus verdades. Y a ella le fascinó la idea de llevar a cabo este documental que no se basa en el hecho bélico en sí, sino nos enfocamos a nivel humano de cada uno de ellos. Ellos son conocidos en Cuba como mercenarios, pero tú no puedes a 1.500 hombres enmarcarlos en un solo epíteto y nos interesa cada una de esas individualidades que llevamos al documental. Claro, ¿cuál ha sido el mayor reto para ti en este nuevo proyecto? Bueno, primero que todo, mostrar a hombres de carne y hueso. Uno siempre ve a los héroes, a personas que tuvieron un papel preponderante, ya sea en el ámbito deportivo, artístico, militar, los ve un poco de yeso, ¿no? Un poco de bronce. Y cuando a uno le pone la cámara adelante, pues enseguida se pone un poco rígido. Entonces, que estos hombres mostraran su humanidad, su esencia, su verdad, me llamó la atención que todos conservan su cubanía. Y ha sido una maravilla poder plasmar, dejar a la posteridad un material de este tipo. Interrumpo un momento para
pedirle a los técnicos que nos pongan el primer clip, que es el tráiler de la serie documental Testamento. Vamos a verla. Sí la consideré. Interesantemente, la posibilidad que nunca se me ocurrió era perder, que íbamos a perder. El exilio se empezó a calentar, era como un volcán. La historia dice bien clara que todo el que era amigo de Fidel terminó mal. Fidel Castro hizo un daño horrible no solamente a Cuba, sino a la familia cubana. Mi padre dijo, está bien, tu hermano tiene 19, puede ir, pero tú tienes 17 y tú no puedes ir. Y en eso venía allí también, corriendo por la playa, diciendo, papi, papi, y me tiraron los brazos. Oye, a mí se me pusieron aquí. Cuando estás en esas condiciones no puedes esconder nada. Todos tus sentimientos están ahí al aire libre. Paredón, mercenario, los vamos a fusilar, ¿no? Salimos vivos muchos de nosotros ahí por casualidad. Pues 60 años todavía, no 20, pues. Esto resulta emocionante, ¿no? Fuimos todos voluntarios. Yo creo que si hubiéramos sido mercenarios, hubiéramos sido muchos más. Cuando la verdad se puede decir en Cuba y se puede discutir, yo sí creo que va a haber un monumento a la brigada en La Habana y en Valle de Cochilo. Lieter, ¿dónde y cuándo se puede ver esta serie? Bueno, la estamos presentando en el Museo de la Diáspora aquí en Miami, los sábados y domingos. Eso es en Coral Way y la 12 Avenida. Y la 12 Avenida. La estamos presentando sábados y domingos a las 3 de la tarde. Este es un primer acercamiento con el público. Estamos negociando en algunas plataformas digitales que coexista allí, pero estamos en las gestiones para que tenga mayor difusión. Yo he visto un par de capítulos, me parecen fascinantes y me interesa en particular conversar contigo acerca de la motivación de los entrevistados. ¿Qué impulsa a estos jóvenes a enrolarse en la expedición para ir a Cuba a pelear? Quizás a dar la vida por un ideal o por algún objetivo. Bueno, curiosamente, cada uno de ellos tuvo móviles distintos, o digamos que grupos de motivaciones. Encuentras muchos que estaban en contra del comunismo, pero había otros que sus motivaciones que tenían familiares presos. Había, bueno, dentro del grupo que yo entrevisté, muchos que fueron despojados de sus propiedades. Sus padres fueron despojados de propiedades y no podían resistir este tipo de injusticia. Entonces hay varios móviles, varios motivos por los cuales se alistaron. Pero a mí me llama poderosamente la atención porque hace 61 años de esta gesta, ellos, la mayoría de mis entrevistados, tenían 18, 19 años, incluso 17 cuando fueron a la invasión. Era ver cómo esa generación de cubanos tenía un sentido de patriotismo y de compromiso con un país que hoy no se ve. O sea, es muy difícil. Tú ves a un niño de 17 años y es un niño, claro, es un adolescente. No piensa como un hombre, no tiene sobre sus espaldas la responsabilidad, no hacia un hogar, o sea, hacia un país. Esta gente maduró rápidamente. Sí, yo creo que también la formación que tenían en Cuba, los maestros que tenían, por ejemplo, uno se pone a estudiar a Martí y desde joven Martí tenía una influencia política, social, un sentimiento de patriotismo que hoy en día, pues, por mucho que se esfuerce, es extraño ver. Y esta generación yo creo que fue consecuente también con esa época. Tenían otra preparación. Vamos un poco más allá, por ejemplo, ¿qué les permite a estos integrantes de la Brigada 2506 resistir el escarnio? Empezando por este adjetivo que se les lanza de mercenarios, que además no correspondía para nada a la realidad, a la realidad, pero que tuvo mucho éxito. Los mercenarios de Girón, etc. Esta gente no recibió un centavo por ir al combate. ¿Qué les permitió a ellos resistir digamos, a las palabras de paredón, de mercenario? ¿Qué has sabido de eso?
Bueno, yo creo que básicamente es un instinto de supervivencia. O sea, ya estás allí, te ha tocado. O sea, como te nombren, tienes que sobrevivir. Lo que te hagan en la cárcel lo tienes que pasar. Hay un instinto de sobrevivencia. Otra cosa que yo creo era la solidez en sus ideales. Suena un poco esto del libro de historia, pero es real. Yo pienso que estoy haciendo un bien. Muchos de ellos se sienten afortunados, privilegiados, por haber tenido la oportunidad de hacer algo real, grande, no solamente por Cuba, sino por Latinoamérica. Claro. Porque de haber triunfado, esto pudo haber estado o haber evitado en la historia reciente de Latinoamérica ciertos movimientos que se dieron que fueron amparados bajo la égida del gobierno cubano. Ya. Vamos a otro fenómeno, en este caso psicológico. ¿Cómo afrontaron la frustración de la derrota? Eso va en las personalidades de cada uno y en la solidez psíquica también de cada uno. Es muy interesante porque esa es una de las preguntas recurrentes dentro del documental. Yo creo que en su inmensa mayoría se entregaron a la lectura. Muchos leyeron, porque si bien la historia recoge que estuvieron 20 meses de cárcel, en la mente de todos tenían 30 años echados. O sea, eran 30 años lo que iban a pasar. Ellos no... Algunos lo confiesan, no pensaban que esta era una etapa que iba solamente a durar 20 días. O sea, perdón, 20 meses. Pero hay otros que sí les fue muy duro. Hay otros que cuando tú los entrevistas te das cuenta de sus ojos y en las secuelas que han quedado de que la pasaron peor. Y yo creo que también por personalidades, por cierta solidez psíquica, hay algunos que confiesan que no han podido dormir el resto de su vida, duermen 1 o 2 horas porque se despiertan. Eso es un trauma de cárcel y de los escarnios que vivieron. Hay otros que sí, que como mecanismo de defensa psíquico, una vez fueron liberados, se reincorporaron a la sociedad, estudiaron otra cosa. Hay algunos que siguieron la vida militar. Es muy interesante porque de estos 1.500 hombres hay 1.500 personalidades. Son distintos. Claro, y tú no hablaste con todos, tú hablaste con una selección. Ya. Hablamos, el documental consta, es una serie documental de 10 capítulos. Cada entrevistado es protagonista de su capítulo. Tienen en punto común el hecho bélico, pero no nos centramos en eso. ¿Cómo tú escogiste los 10? Lo escogieron ellos. ¿Sí? Sí, ellos. Ellos como institución, la Brigada 2506, tratan de no ser siempre los protagonistas los mismos. Entonces los que quedan vivos, los que más lúcidos están, que evidentemente fueron los que más jóvenes fueron a la invasión, pues son los que están dando la cara hoy en día. Y cada vez que hay algún proyecto audiovisual que se acerca a esa realidad, ellos intentan de repartirse protagonismo, ¿no? De que no sea siempre o los ejecutivos que están allí o los que siempre han dado la cara en otros materiales, pero yo estoy fascinado con los entrevistados que me dieron. Ya. Vamos a ver el segundo clip de la serie documental Testamento. Adelante. Presidente de la Asociación Mundial de Neurocirugía, también como presidente de las dos organizaciones grandes de los Estados Unidos, y he tenido mucha suerte y me han dado una oportunidad en este país increíble. Y si tuviera que rehacer mi carrera, eso lo haría distinto, me hubiera pasado más tiempo con mis hijos, particularmente los dos mayores. El que se benefició es que tengo uno más pequeño que tiene ahora nada más 27 años, y ya en ese momento yo había llegado en mi carrera a donde quería llegar. Entonces no tenía que, si tenía un juego de waterpolo, el chiquito era estrella de waterpolo, y si él tenía un juego, ya eso para mí era prioridad. Yo me fui a trabajar para la Marina, pero como civil, y ahí da la casualidad que me metí en buceo, pero ya en una forma mucho más buceo experimental. Y llegué a hacer buzo primera clase con escafandra, y también fui a la escuela de aire mezclado de la Marina, y después de aconauta, que es... o sea, es vivir bajo el agua, ¿no? Más o menos un aconauta. Es como un astronauta, sí. Pero éramos 40. Sí. Hay nada más que 40. Mi bisabuelo, coronel del Ejército Libertador, Baldomero Acosta, mencionado en la historia Solveral, fue alcalde por 20 y pico de años, 30 años.
Su hijo Pedro Acosta vino después de alcalde, lo asesinaron estando en el poder. Sin yo saberlo, donde quiera que yo iba, se me trataba diferente y yo no me daba cuenta de eso. El Che Guevara estaba para que yo lo conocí personalmente. Y el tipo no hablaba, él nada más que miraba. Era un tipo que no despertaba ser un tipo amistoso. Era un tipo como duro, ¿no? No era locuaz, él no hablaba mucho. Al menos con nosotros, los oficiales que veníamos del otro gobierno. Yo tuve mucho odio en contra de esta gente y vaya, por mi religión, yo soy católico, yo tengo que perdonar y tuve que hacerlo. ¿Lo perdonó? Sí, yo perdoné a estos hombres. Dieter, volviendo al tema de la espiritualidad, ¿qué papel desempeñan, digamos, las creencias religiosas en la capacidad de los integrantes de la Brigada 2506 para resistir todo aquello? Bueno, yo creo que un hombre de fe está más armado que un hombre que no crea. Yo soy un hombre de fe. Curiosamente, me fui enterando a medida que iba haciendo las entrevistas de que muchos de los integrantes de la Brigada 2506 formaban parte de escuelas católicas en Cuba, del Colegio de Belén, muchos de ellos. Y eso les da un soporte también espiritual, sabiendo de que hay designios divinos para los que crean en la predestinación, y los que creen en el libre albedrío, pues saben que lo que está sucediendo es simplemente consecuencias por sus actos, pero que hay un ser superior, un Dios que rige de cierta manera destinos y que los acompaña. Entonces también hablan que en la cárcel tenían espacios de fe, se leía mucho la Biblia, y eso es un soporte esencial para este tipo de momentos tan difíciles, digamos extremos en la vida de las personas. Claro que sí, hay un brigadista que habla incluso que él como católico tuvo que perdonar. Sí, y a mí me gustó mucho que lo dijera, lo incluí en este clip que te traje, porque no todos hablan de perdón. Yo no creo que hay resentimiento en todos, pero fueron jóvenes que entregaron su juventud a una causa, pagaron el precio, un alto precio, vieron morir compañeros, y eso no se digiere tan fácilmente. Sin embargo, hubo uno de ellos, Bolet, que sí lo dijo, que él tenía paz en su corazón, que por su fe él los había perdonado. O sea, no comparte lo que han hecho, no comparten la destrucción de Cuba, pero él, por sanidad espiritual, por convicción, pues perdonó. Y es muy lindo. Sí, yo me he encontrado con varios cubanos que estuvieron en prisión durante muchos años, incluso 15 años, 20 años. Madre mía. Y esos individuos, algunos de ellos han perdonado, lo cual es un aporte, digamos, desde el punto de vista humano bien grande, desde el punto de vista de sacrificio, ¿no? También, de acuerdo con sus creencias religiosas. Ahora, hablabas del posible trauma que significó la batalla de Girón para algunos de ellos. ¿Cómo fue que logran reencauzar sus vidas después que ya son liberados y llegan a Estados Unidos? Bueno, a algunos les costó más que a otros. Incluso hay testimonios de que algunos brigadistas quedaron mal de la cabeza, quedaron locos. Se habla de que hubo incluso suicidios en algunos casos. Pero la inmensa mayoría, hay un instinto de conservación de la especie, hay un instinto de sobrevivencia, y poco a poco se van borrando ciertas cosas. Muchos fueron a la universidad. Kennedy abrió también un plan de estudios en el ejército norteamericano para formar oficiales, por si había en un futuro otro tipo de actividades similares, para con Cuba tener un grupo de jóvenes preparados, porque fueron prácticamente sin ninguna preparación. Algunos de ellos en los campamentos estuvieron entrenados una semana antes de ir a combatir. Y otros estudiaron en la universidad y se reincorporaron a la sociedad estadounidense, que además los acogió con mucho cariño. Y en su inmensa mayoría son hombres de éxito. Claro. Mirando al pasado, ¿cómo estos hombres
que ya ninguno de ellos es joven, como tú decías. Buena parte de ellos son octogenarios. ¿Cómo miran la participación en aquellos momentos? ¿Hay alguno que se arrepiente o hay alguno que diga yo lo hubiera hecho de otra manera? ¿Hay alguno que piensa que es lo mejor que le sucedió en la vida? No, casi todos lo hubieran hecho de otra manera, pero pocos se arrepienten. Yo te diría que de los que yo entrevisté, ninguno. Incluso ante la posibilidad hipotética de una nueva invasión a Cuba, muchos están dispuestos a apuntarse nuevamente. Eso es asombroso. Bueno, hay algunos que me dicen, por ejemplo, Raúl de Solís, que es piloto de guerra, después vino aquí, continuó la vida militar, peleó en Vietnam. Me dice, mira chico, yo tengo 80 y pico de años, picando los 90. A mí ya me da lo mismo. Y si puedo contribuir, pues con tremendo gusto me monto en un avión. Entonces, otros me dicen, si hiciéramos la invasión nuevamente hoy, la haríamos totalmente diferente. Recordemos que el plan inicial era por Trinidad, no era por Bahía de Cochinos, pero eso es otro asunto. La idea es que ellos, a nivel de convicciones, de ideales, no han cambiado. Pero los años de experiencia le dicen, esto no debió haber sido así, y lo ven con otros ojos. Muchos están de acuerdo en una idea, que es que esa era una guerra perdida antes de tirar el primer tiro. Por los cambios de planes que hubo, la falta de apoyo aéreo que tuvieron y la vacilación por parte de un presidente que estaba entrando, Kennedy, que deshizo el plan de Eisenhower y apenas con horas lo había cambiado todo y ellos no sabían por dónde iban a desembarcar a 24 horas de la invasión. Eso es increíble. Eso es increíble. Sé que tú tienes como objetivo llevar este documental a Cuba, a enviarlo por alguna vía y que allí los cubanos lo vean. Explícame algo de eso. Bueno, a mí me interesa mucho, sobre todo, yo creo que mi generación tiene un compromiso con la verdad. Es muy difícil que en mi generación se gesten acciones de este tipo, bélicas. Pues, primero que todo, no hay armas. Segundo, no creo que haya una convicción que tenían estos jóvenes a tan temprana edad sobre un compromiso social, moral, ético para con un país. Y yo creo que la oportunidad de llevar la verdad, sobre todo contada en primera persona, porque mi generación creció, yo crecí viéndolos como mercenarios. Una vez que yo llego a los Estados Unidos, los conozco y cambia completamente mi opinión sobre ellos, y tener un material audiovisual histórico contado por ellos es como una especie de derecho a réplica que creo que debe verse en Cuba. En Cuba, la imagen que tú tenías de estas personas, ¿cuál era? Mercenarios. Mercenarios por compotas, así los conocimos. Así mi hija de 6 años, en primer grado, estaba aprendiendo a leer en Cuba. Mercenarios por compotas. Y no había una segunda opinión, no había un derecho a réplica. Entonces, la historia los cuentan los vencedores. Y Cuba, en su ostracismo, no permite intercambiar posturas. Entonces, pues todo el país lo conoce así. De hecho, mi esposa, que es médico, que vino hace poco desde Cuba, cuando yo estaba haciendo este documental, conversando con otros doctores, personas que han estudiado en la universidad, de 30, 40, 50 años. Bueno, ¿qué está haciendo tu esposo en Miami? No está haciendo un documental con la Brigada 2506. Ah, con los mercenarios. Vamos con los mercenarios. No eran mercenarios. O sea, ya está sembrada en la cabeza de la gente cómo se los vendieron, o sea, cómo fueron contadas esta historia. Y yo creo que para el pueblo de Cuba, verlos, ponerle el rostro a esa palabra y darle una oportunidad de defensa, de escucharlos, de contar su verdad. ¿Quiénes eran en Cuba? Ellos, ¿por qué se alistaron? ¿Cuáles fueron sus realidades? ¿Cuáles eran sus compromisos? ¿Qué hicieron con sus vidas después? ¿Y quiénes son hoy? Porque ellos perdieron la batalla bélica, militar, pero ellos son unos vencedores en la vida. ¿Dónde está la generación que peleó contra ellos? ¿Cómo han quedado? ¿Quiénes son hoy? ¿En qué condiciones viven? ¿Dónde están sus hijos y sus nietos? Porque Cuba tiene totalmente las familias divididas. Todos esos que pelearon contra ellos tienen sus hijos fuera de Cuba, o la inmensa mayoría. Y ellos viven en la miseria. Entonces, estos hombres, en su inmensa mayoría, son padres de familia. Hay algunos ahí que tienen 6 hijos, 15 nietos, todos viven en libertad, se reúnen. O sea, no han sufrido la división de familias.
se hicieron hombres de bien, se ganaron el salario, mantuvieron a sus familias con el sudor de su frente y con su talento, cosa que es imposible hacer en Cuba. Y entonces, pues yo creo que esto es una oportunidad maravillosa de mostrar esto y que las personas saquen sus propias conclusiones. Sí, yo creo que es una gran cosa y es una gran producción documental. Por favor, repite de nuevo las características de la serie documental, dónde puede verse, cuándo. Bueno, esto es una serie documental de 10 capítulos donde cada protagonista, para cada protagonista tenemos un capítulo. La estamos mostrando en el Museo de la Diáspora, Coraway y la 12 Avenida, sábados y domingos a las 3 de la tarde. Y básicamente nos centramos en quiénes fueron los hombres que fueron de voluntarios a la invasión de Bahía de Cochinos, conocida en Cuba como invasión a Playa Girón. No tanto en el hecho bélico en sí, que ya es archiconocido, estuvieron 72 horas peleando, perdieron la guerra. De los 1.500 que fueron, 1.200 que quedaron cautivos, muchos estuvieron 20 años en cárcel y después rehicieron sus vidas en los Estados Unidos. ¿Quiénes son hoy? Ahí lo verán. Cada capítulo, ¿qué duración tiene? Entre 25 y 30 minutos. Bueno, pues nada, solo me resta primero que todo agradecer a Eliezer Ledesma su participación en el programa Comentando y agradecerte mucho más por esta obra cinematográfica en la que Diario Las Américas se comprometió y te ha apoyado totalmente. A los amigos televidentes que les doy las gracias por la atención prestada y los invito a que participen de este proyecto yendo al Museo de la Diáspora allí en Coral Way y la 12 Avenida los sábados y los domingos a las 3 de la tarde para ver la serie documental Testamento. Muchas gracias y el próximo domingo nos vemos en Comentando. Hasta pronto.